Pues muy buenos días, compañeros. Este seminario yo lo quiero empezar con con un pequeño ejercicio de creatividad. Quiero que se imaginen que están en un risco, en un peñasco, que van por el borde y pueden notar que choca el mar en contra de las rocas de esta formación orográfica. Quiero que se imaginen cómo sienten el sol cálido en su piel, cómo sienten la brisa en su rostro, que pueden hasta saborear la salinidad del mar. Y entonces quiero que se imaginen que dan 2, 3 pasos hacia atrás antes de correr y saltar hacia el mar. En cuanto van a romper el espejo de agua, toman una bocanada antes de sentir primeramente el cambio de la temperatura. El mar es fresco. A comparación del sol que estaba pegando en su piel, el mar es mucho más frío, es fresco y los va a envolver. Además los abraza. La presión del agua choca contra todos los centímetros de su piel mientras van cayendo hacia el mar por la caída tan grande que acaban de experimentar. Estas son las primeras sensaciones que experimentan. Después empiezan a necesitar sacar aire. Empiezan a sacar dióxido de carbono y pueden ver cómo esas pequeñas burbujas suben hasta la superficie y empiezan a necesitar volver a inhalar. Su cuerpo les pide volver a inhalar porque ya se acabó el oxígeno que habían consumido en esa respiración inicial. Entonces, ustedes siguen las burbujas de aire, rompen la superficie y vuelven a inhalar, agradeciendo que ya no están debajo del agua porque, a final de cuentas, somos mamíferos, somos animales que dependen del oxígeno que está en el aire para poder funcionar. Entonces, bueno, con este pequeño ejercicio de imaginación podemos encontrar algunos de los retos a los que se van a encontrar los animales buceadores. Pero, para empezar, vamos a definir el buceo. Para fines de este seminario, vamos a definirlo como la acción de sumergirse en el agua por completo y por un tiempo prolongado un organismo que obtiene oxígeno del aire. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay muchas definiciones de buceo que simplemente son actividades en las que todo el organismo está rodeado por agua, pero entonces el nado de los peces también podría considerarse buceo, o el nado de un cefalópodo o un gasterópodo. Entonces, para este seminario solamente vamos a tomar en cuenta animales que toman oxígeno del aire. Y estos son los retos del ambiente acuático. El primero es la presión. Nosotros sabemos que a nivel del mar tenemos una atmósfera, kilómetros de gas apachurrándonos en contra de la Tierra. Pero cuando uno se sumerge en el agua, esta presión va a aumentar a una razón de 0.1 atmósferas por cada metro de profundidad, de manera que cuando estemos a 10 metros de profundidad tendremos 2 atmósferas, a 20 metros 3, y así se va. Otro gran reto es la temperatura. Nosotros sabemos por las leyes de la termodinámica que todos los sistemas tienden al equilibrio. Por esta razón, nuestro cuerpo siempre está constantemente sacando calor o emanando calor. En el aire, pues la superficie de contacto con el gas y nuestra piel es mucho menor que en el agua. En el agua, cada centímetro de nuestra piel o del plumaje o pelaje del organismo está en contacto con esa agua, por lo tanto pierde calor de una manera mucho más rápida y tiene una probabilidad de hipotermia mucho mayor. Y bueno, también están los gases. Tenemos cavidades en nuestro organismo llenas de gas, como son los senos paranasales o incluso nuestros pulmones. Nuestra cavidad torácica está llena de gas, además de que tenemos gas diluido en la sangre. Y bueno, la ley general de los gases, más en específico la ley de Boyle-Mariotte, nos dice que a mayor presión el volumen de un gas disminuye, por lo que son inversamente proporcionales. Entonces, cuando un organismo está muy abajo en el mar, tiene una presión mayor ejercida sobre su cuerpo y por lo tanto el volumen del gas de su cuerpo disminuye. Y entonces vamos a otros problemas que no son tan obvios, como la concentración de dichos gases en nuestro organismo. Si el volumen de un gas disminuye, eso quiere decir que su densidad aumenta.
Y entonces nosotros tenemos nitrógeno en nuestra sangre. Si aumenta la densidad del nitrógeno, aumenta su concentración en nuestra sangre y puede darse una enfermedad que se llama como enfermedad descompresiva, que es al subir muy rápido, al quitar la presión tan rápidamente del cuerpo, ese gas se puede expandir y puede llegar a romper capilares, tejidos, desgarrar órganos, llevando a una hemorragia interna muy seria y puede llevar hasta la muerte. Y bueno, uno un poco más obvio es la disponibilidad de oxígeno, que es escasa. No voy a poner nula porque tenemos acumulación y almacenamiento de oxígeno en nuestros músculos y nuestra sangre, pero sí la utilización, y el almacenamiento es diferente. Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles son los animales que bucean? Bueno, vamos a tomar en cuenta reptiles, como esta iguana de las Galápagos, o cocodrilos o tortugas. Los anfibios también se consideran buceadores. Aves, las más estudiadas, las aves polares, los pingüinos. Mamíferos acuáticos, como los cetáceos, o semiacuáticos, como los lobos marinos. Y hay algunos mamíferos, incluso terrestres, que bucean. Y bueno, hay incluso mamíferos que no están adaptados para el ambiente acuático que bucean. Hay unos changos extraños que no tienen pelo, que se ponen unos equipos para respirar aire presurizado y poder adentrarse en ambientes subacuáticos. Entonces, a pesar de que todos estos organismos son de diferentes filogenias y tienen líneas evolutivas muy diferentes, tienen adaptaciones en común para sobrellevar los retos, porque todos se enfrentan a los mismos retos. Estos son los que se encuentran en todos los grupos. La bradicardia es la ralentización del ritmo cardíaco. Como dato curioso, la ballena azul tiene un ritmo cardíaco de 2 latidos por minuto. Y las focas, cuando están en la superficie, tienen un ritmo cardíaco de 120 latidos por minuto. A comparación de en sus inmersiones, su ritmo cardíaco puede llegar hasta 10 latidos por minuto. Entonces, sí se va a ralentizar de una manera bastante dramática, y esto ayuda a que se utilice el oxígeno un poco más lento, entonces rinda más. La vasoconstricción es cuando los capilares se contraen fuera de las extremidades y hacia los músculos. Esto da prioridad a los órganos vitales y a los músculos para que tengan el oxígeno que hay disponible y no se gaste en cosas no vitales. Aunado a esto está la hipervolemia. Esto quiere decir que la sangre se acumula en la cavidad torácica para poder irrigar y tener oxígeno en todos los órganos vitales. Esto facilita que siempre tenga oxígeno el corazón, los pulmones, el cerebro y demás órganos, y que no nos vayamos a morir y que no sufra daños por hipoxia o por muerte celular. Y bueno, esta característica la vimos la clase antepasada sobre la mioglobina. La mioglobina sabemos que es muy importante en los organismos buceadores, ya que almacenan la mayor cantidad de oxígeno en los músculos, no necesariamente en la sangre. Una característica que no mencionamos fue que las proteínas están cargadas muy positivamente. Podemos ver que las focas y las ballenas son las que tienen unas proteínas mucho más positivas que el resto de los grupos. Y esto permite un aumento en la concentración de mioglobina y por ende un aumento en la concentración de oxígeno en los músculos. También tenemos que la concentración de oxígeno por cada bocanada de aire es distinta en los diferentes organismos. Por ejemplo, nosotros los humanos tenemos un promedio de 20 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso, mientras que los pingüinos llegan a 58, los delfines tienen 35, las focas 50 y los leones marinos 40. Y estos números entre paréntesis quieren decir cuánto se acumula en sangre, cuánto en músculos y cuánto en el sistema respiratorio. Empecemos con unos pocos ejemplos de los diferentes grupos de animales buceadores. Para reptiles traigo el ejemplo de la tortuga laúd Dermochelis coriacea. Esta tortuga puede hacer inmersiones de hasta 1 kilómetro de profundidad,
Recordemos que por cada 10 metros aumenta la presión una atmósfera completa y puede estar sumergida hasta por 90 minutos. Esto es muchísimo más que muchos grupos y es impresionante porque estas tortugas viven la mayor parte de su vida sumergidas, mientras que muchos otros animales tienen que estar subiendo a la superficie y tomando aire constantemente. ¿Cómo se explica esto? Bueno, su capacidad oxigénica es de 27 mililitros de oxígeno por kilogramo de peso. Recordemos que los humanos tenemos 20. Entonces, si tienen una similar capacidad oxigénica, ¿cómo lo hacen para que les dure tanto? Bueno, la acumulan no solo en la sangre, sino también en los pulmones, pero se ralentiza su metabolismo. La razón con la que consumen el oxígeno es muchísimo menor que en muchos mamíferos, y esto es lo que les permite en realidad estar sumergidas tanto tiempo. Además, como vimos la clase pasada, a menores temperaturas el metabolismo es más lento y se consume menos oxígeno. Y pues sabemos que el océano es frío. Además de esto, y esto también es una característica que muchos grupos comparten, sus pulmones son capaces de colapsar por completo. Y se ha visto en estas tortugas que dependiendo de la naturaleza de su inmersión, es si van a colapsar o no sus pulmones. Si están en aguas poco profundas, como esta tortuga que está cazando cerca de la superficie, va en realidad a sumergirse con los pulmones completamente llenos de oxígeno y va a ir exhalando conforme se le vaya acabando y va a subir de nuevo a tomar aire. Pero si va a hacer inmersiones más profundas, colapsa sus pulmones y muy interesantemente también colapsa su tráquea. Y va a comer también debajo de la superficie y su lengua va a utilizarla como si fuera una especie de epiglotis para que no deje de pasar toda el agua marina a sus cavidades corporales. Otros organismos que pueden sumergirse y que pueden bucear son las aves. Los estudios más comunes son especies polares en los pingüinos. Se ha visto que pingüinos pequeños evitan la enfermedad de descompresión manteniéndose a 50 metros bajo la superficie. No son inmersiones muy profundas. Sin embargo, se ha visto que el pingüino emperador puede llegar hasta 500 metros. Y bueno, esto da una característica que se ve en la mayoría de los animales, tiene sus excepciones, pero a mayor tamaño generalmente pueden resistir mayores profundidades. Digo que tiene sus excepciones porque el cetáceo del que se ha registrado la mayor profundidad de buceo es el sifio de Cuvier, y este es en realidad pequeño, entonces pues como siempre hay excepciones a la regla, pero ya veremos cetáceos cuando toque ver cetáceos. En las aves también podemos encontrar que la mioglobina está concentrada en los músculos de locomoción y bueno, eso como ya lo habíamos visto permite la acumulación de oxígeno en el organismo, y su sistema cardiovascular podemos ver que es en realidad bastante sencillo. Su corazón tiene directamente arterias que van a las aletas o bueno a las alas, y eso permite que pueda moverse también en el agua muy fácilmente. Y bueno, como son regiones polares, una adaptación que tienen para resistir a la pérdida de la temperatura es este plumaje tan característico y tan evolucionado que tienen los pingüinos. Es prácticamente impermeable y bueno, es una cosa fascinante su plumaje. Podemos verlos aquí sumergidos y tenemos dos ejemplos de aves buceadoras por la diferencia del tamaño. Vemos que el pingüino emperador, todos lo conocemos, mide 1,20 m de alto, puede llegar a pesar 25 kilogramos y hace inmersiones hasta de 12 minutos. Generalmente está a 200 metros de profundidad, pero se han registrado inmersiones de hasta 400 o 500 metros. Su acumulación de oxígeno es parecida en estas dos especies. En pingüino emperador es de 53 mililitros de oxígeno, pero el 47% de su concentración está en los músculos, mientras que el pingüino de Adelia, sus inmersiones son más cortas, son de 1 a 2 minutos, sus profundidades son menores, son menores a 50 metros, y la acumulación de oxígeno
hasta de 55 mililitros se acumula principalmente en el sistema respiratorio. Veamos un ejemplo de mamíferos terrestres. Y este ejemplo me gusta mucho, el hipopótamo, porque generalmente cuando alguien pregunta ¿cuál es un animal buceador?, nuestra primera respuesta nunca va a ser un hipopótamo, o muy rara vez se nos ocurriría un hipopótamo como un animal buceador. Sin embargo, estos animales se la pasan 16 horas del día en el agua y hacen inmersiones de hasta 5 minutos. Recordemos que nosotros tampoco podemos aguantar la respiración tanto tiempo, pero muy interesantemente una de sus adaptaciones es que tiene unas valvas en sus orejas y en sus fosas nasales que les permiten cerrarlas por completo, y entonces eso evita que entre el agua a sus cavidades, a sus pulmones, además de que su anatomía es completamente hecha para que un animal de su tamaño tenga mayor movilidad en el agua que en la tierra. Bueno, esto es más para el nado que para el buceo, pero la forma de sus patas y la manera en la que guardan el equilibrio los hipopótamos también es muy característica de su movilidad acuática. Y bueno, sabemos que los hipopótamos acumulan mucha grasa porque son tan grandotes, pero sí es una de sus adaptaciones que la mayor parte de su alimento lo convierten en grasa, porque tienen tanto tiempo bajo el agua, evitar la pérdida de temperatura corporal. Y bueno, ahora sí, las estrellas, de los que todo el mundo habla, de los que todo el mundo quiere estudiar, los mamíferos acuáticos. A propósito los dejé al final para no meterme mucho en estas adaptaciones porque ya vimos algunas, pero bueno, la acumulación de oxígeno es mucho mayor en especies acuáticas. En el cachalote puede ser de hasta 74 mililitros de oxígeno, en las focas de 50 como ya hemos visto, y en el delfín nariz de botella de 35 mililitros de oxígeno. Y este se acumula de igual manera principalmente en los músculos. Una de las adaptaciones de comportamiento de los delfines es, dependiendo del objetivo de su inmersión, es la modalidad de su nado. Podemos ver aquí diferentes colores, la parte del cuerpo que está más cerca de la superficie. Y entonces a veces nadan de lado, a veces dan piruetas, a veces se van hasta abajo. Y eso tiene que ver con si necesitan oxígeno más rápidamente o si van a hacer inmersiones profundas, si van a colapsar sus pulmones, si van a aguantar la respiración con oxígeno dentro de sus pulmones. Todo esto tiene que ver con el comportamiento. Y lo menciono porque eso también tiene que ver con sistema nervioso, entonces no solamente vamos a ver adaptaciones a nivel sistema cardiovascular. También vemos que su consumo de oxígeno es bajo, aunque su tasa metabólica es bastante alta. Esto porque esto se da para mantener la temperatura corporal, ya que si tienen una tasa metabólica alta, entonces la temperatura corporal aumenta, pero su consumo de oxígeno sigue siendo relativamente bajo. Además, tienen una termorregulación por circulación contracorriente. Habíamos visto en clases anteriores el término contracorriente en las branquias de los peces. Bueno, pues algo similar se da en el sistema cardiovascular de los delfines, donde aleja de los órganos vitales la sangre fría y va a acercar la sangre caliente. De esta manera la sangre fría se va a las extremidades y es más fácil mantener su temperatura corporal. Además, una de las adaptaciones anatómicas que vamos a ver en mamíferos acuáticos es esta forma fusiforme de los mamíferos en común. Las focas, las ballenas, los cetáceos, los sirenios, todos tienen esta forma fusiforme y tiene que ver con la hidrodinámica más que nada. Además, lo que habíamos visto en la clase antepasada, los espiráculos que tienen en la parte de arriba. Y bueno, esto es lo que les decía. Este es el Zifio de Cuvier, que puede llegar hasta 2.900 metros, casi 3 kilómetros de profundidad. Se puede quedar ahí hasta 3 horas. Y es relativamente pequeño. Sí es más grande que la orca, pero pues ahí va y es un pequeñín. A comparación de este cachalote que lo habíamos considerado como el mamífero que se podía sumergir a la mayor profundidad y ahora sabemos que no es así. Este Zifio de Cuvier se puede encontrar en Baja California. Aquí mismo en México se hacen estudios sobre el zifio,
aunque no se sabe mucho de su comportamiento, precisamente porque están a grandes profundidades, son difíciles de encontrar. Pero bueno, esas son sus adaptaciones. Como conclusión, a pesar de tener distintos orígenes evolutivos, los animales buceadores se enfrentan a los mismos retos del mundo subacuático. Es por esto que los mecanismos para sobrellevarlos son similares en diferentes grupos. Y bueno, para cerrar este pequeño seminario, como una recomendación, tengo este link de una conferencia gratuita que me ayudó mucho. Este es la fisiología del buceo en mamíferos marinos. Es de 1 hora 20 minutos de todas las adaptaciones que tienen los mamíferos marinos, porque dejé muchas de lado por tiempo, más que nada. Pero si tienen la oportunidad se las recomiendo mucho. Y finalmente, no sé si tengan alguna duda.